Bendito Dios, gracias por la alabanza, por estos tiempos de refrigerio, Señor. Por estos tiempos en los que podemos acudir, Señor, a tu presencia, Dios mío, y sentir tu amor y tu misericordia para con nosotros. Recibe, Señor, esta alabanza como olor grato, como perfume grato, Señor, delante de ti, Dios mío. Recibe esta nuestra adoración, Señor, como algo grato, rico, Señor, para ti. Lo hacemos de corazón, Señor. Exaltamos, alabamos y cantamos a tu nombre de corazón, porque tú eres, Señor, lo más importante en nuestras vidas. Señor, haznos entender ahora tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Dios mío. Te damos gracias por ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, voy a compartir unos minutos la palabra del Señor. Espero que estén atentos y la reciban con gozo en sus corazones. Unos versículos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor así. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjense, a través del profeta Jeremías, el Señor estaba declarando a su pueblo lo que Él deseaba y lo que Él esperaba de ellos. Lo que Él esperaba con respecto a ellos, la respuesta de su pueblo para con Él. Y se lo declara a través del profeta Jeremías. O sea, no simplemente, fíjense en esto, no simplemente esperaba de su pueblo que se acercaran a él en alabanza. Amén, claro que sí. No solo esperaba que le sirvieran como un pueblo santo. Amén, claro que sí. Claro que esperaba eso de ellos, pero el Señor iba mucho más allá y lo que deseaba de su pueblo, lo que Él esperaba de su pueblo, que le conocieran, que le entendieran. Es decir, que le adoraran, pero entendiendo al Dios que adoraban, conociendo al Dios que adoraban, porque Israel se había ido apartando del Señor, se había ido enredando en una serie de ritos externos que lo habían ido alejando paulatinamente del Señor y finalmente habían dejado de conocer al Señor al que servían. Habían dejado de entender y de conocer al Dios al que supuestamente ellos adoraban. Y Dios, a través del profeta, reclama la atención de su pueblo diciéndole que no se interesaban por conocerlo, que no se interesaban para nada en entenderlo. Y eso es lo que Él esperaba y deseaba de ellos. Es decir, hermano, no consiste solamente en proclamar que Dios es bueno. Amén, claro que lo es. Consiste en conocer a ese Dios bueno que nosotros proclamamos, ¿verdad? No se trata solamente de proclamar que Dios es grande, que Dios es soberano, sino de entender a ese Dios soberano que nosotros confesamos y al que nosotros servimos. Entenderle, conocerle, el porqué de sus cosas, el porqué de cuál es su propósito para con nosotros. ¿Qué propósito tiene en nuestra vida? Conocer a nuestro Dios, entender a nuestro Dios. El pueblo de Israel comenzó a confiar en su prosperidad, comenzó a confiar en su estado de bienestar, en sus riquezas, y comenzaron a gloriarse de estas cosas.
comenzaron a confiar desmedidamente en esto, a gloriarse, a alabarse, porque era un pueblo próspero. En lugar de alabarse por el Dios que los cuidaba, que los bendecía y que los prosperaba. Y el Señor le dice, no se alabe el rico en sus riquezas. Ellos comenzaron a confiar en el poderío de su ejército. Iban ganando guerras y confiaban en que tenían un ejército poderoso, en la valentía de sus guerreros, en la valentía de sus soldados, en la valentía y la fortaleza de su ejército. Y dejaron de confiar en el Dios que adiestraba sus manos para la batalla. Dejaron de confiar y de conocer y de entender al Dios que ganaba las batallas para ellos, al Dios que le daba las victorias a ellos. Así es que el Señor les dice a través del profeta Jeremías, no se alabe el valiente en su valentía. Comenzaron a confiar en su sabiduría para gobernar sus vidas, para gobernar el país, para dirigir su propia vida, sin contar para nada con Dios. Ellos tenían entendimiento, ellos sabían cómo hacer y cómo proceder para hacer esplendoroso al país. Y el profeta le dice, Dios a través del profeta le dice, pues no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Porque entre otras cosas, hermano, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios. Es decir, la sabiduría comienza cuando el hombre, cuando la sociedad, cuando las naciones comienzan a tener temor de Jehová. No temer a Dios, sino temor de Dios. Temor de hacer lo malo delante de Dios. Temor de hacer lo que no agrada a Dios. Temor de andar en pecado, andar en concupiscencias que no agradan para nada a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Pero la sabiduría humana de ellos, que decían que por sus propios recursos, por sus propios medios, ellos podían salir adelante, podían florecer como nación sin contar con su Dios. Eso no es sabiduría ninguna. No se alabe. El sabio le dice en su sabiduría, alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Conocerme y entenderme que yo soy Dios. Hermano, conocemos verdaderamente al Dios que adoramos. Conocemos verdaderamente al Dios que servimos. La sociedad, por supuesto, no conoce a Dios. Para la sociedad Dios es locura, así lo proclama Pablo, así lo declara Pablo, ¿verdad? Pero ¿y nosotros? ¿Conocemos verdaderamente a Dios o se ha convertido en algo meramente religioso, en algo aprendido? ¿O nos acercamos a Él para conocer cómo es y cómo actúa? En conocerme y en entenderme que yo soy Dios. Dice, alábense en esto. El apóstol Pablo se dirigió en cierta ocasión a la sociedad de su época, que podía ser perfectamente nuestra sociedad o la sociedad de cualquier época, porque la palabra del Señor es perfectamente aplicable a cualquier época. Y Pablo se dirige a ellos y les dice, mira, concretamente en Romanos capítulo 1 les dice, se envanecieron y sus razonamientos, dice, se envanecieron. Sus corazones se entenebrecieron, pero sus razonamientos se envanecieron. Y dice, y profesando ser sabios, se hicieron necios, adorando a las criaturas en lugar de al Creador,
se corrompieron de tal manera, dice, que comenzaron a adorar a las criaturas, a los reptiles, a los cambiaron la gloria de Dios, dice, por la gloria del hombre. Pero profesándose sabio, es decir, diciendo ellos, alabándose en su sabiduría. Eso ocurre también en nuestra sociedad. Eso ocurre también hoy en día, ¿verdad? Nos agarramos nuestra propia sabiduría, creyendo que con eso podemos resolver cualquier situación, que somos dueños de la vida, y dejamos de confiar en el Dios que nos da la sabiduría y que es el verdadero y auténtico dueño de la vida. Las naciones se glorían en su poder, se glorían en sus economías, se glorían en su poder, en su ejército. Ahí vemos naciones que dicen, apretando un solo botón podemos hacer, podemos destruir, podemos ganar con un solo botón. Nosotros tenemos tanto, nosotros tenemos más todavía, y comienzan a gloriarse en sus fuerzas, en sus ejércitos, comienzan a gloriarse en su sabiduría. Y el Señor le dice, soy necio, el que se hubiere de alabar, que sea en conocerme a mí, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En entenderme y conocerme. Hermano, tenemos que acercarnos diariamente al Señor si queremos conocerlo, si queremos entenderlo, si queremos saber el propósito que Él tiene para con nosotros, si queremos entender el propósito que Él tiene con estos tiempos extraños que nos resultan incomprensibles, precisamente por eso, porque no nos acercamos a Él suficientemente para entenderlo, para saber lo que Él quiere comunicarnos a través de estas circunstancias y de estos tiempos. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme que yo soy Jehová y que yo hago misericordia, juicio y justicia. Fíjense en esto, que yo soy y que yo hago. El Señor es y el Señor hace. Cuando Moisés fue a Faraón a presentarle las demandas del Señor diciendo que dejase libre a su pueblo, y pues Moisés en principio dijo, pero Dios mío, y si Faraón me pregunta que quién me manda, que por quién voy comisionado yo, que quién es el que me respalda, que con qué autoridad voy a él, a todo un faraón, ¿qué le digo? ¿Qué le digo si me pregunta esto? Y el Señor le dijo, dile que el gran yo soy te envía. Yo soy, dice el Señor. Entender que yo soy y entender que yo hago misericordia, justicia y juicio. Conocer al Señor. Fíjense, en cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo reunió a los discípulos y les hizo una pregunta que los dejó desconcertados. ¿Quién dice la gente que soy yo? Claro, allí se arremolinearon alrededor de él, todos contestando, todos levantando la mano. Yo. Pues unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres el maestro, otros dicen que eres, ¿sabes? Y todos iban respondiendo. Y Jesús los llevó a donde quería, y los puso contra la espada y la pared. Y le dijo, pero ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Es decir, pero vosotros me conocéis. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Mis ovejas oyen mi voz, dice en el Evangelio de Juan, oyen mi voz y me conocen. Mis ovejas me conocen. Conocemos, hermanos, al Señor.
Cuando llegó la hora de partir de nuestro Señor Jesucristo, de partir de aquí de la tierra, y comenzó a decirle, pues bueno, que ya llegó el momento, que se tenía que ir, que iba al Padre, que ya sabían ellos a dónde iban, y pues todos igual, ¿no? Todos desconcertados, los discípulos desconcertados le dijeron, pero no sabemos a dónde va, ni conocemos al Padre. Y Jesús le dice concretamente a Felipe, se dirigió a Felipe y le dijo, tanto tiempo entre vosotros y aún no me conocéis. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos en el Señor? ¿Cuánto tiempo? Cada uno de nosotros, una reflexión, ¿cuánto tiempo en el Señor? ¿Conocemos verdaderamente su corazón? Conocemos verdaderamente lo que Él desea, demanda de cada uno de nosotros. Tanto tiempo, Felipe, y aún no me conoce. Sigue habiendo, hermanos, sigue habiendo hoy en día cristianos que no terminan de conocer al Señor. Alábense en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Yo soy el que hago misericordia, juicio y justicia. Es decir, a entender que tenemos un Dios soberano, que es el que reparte y hace misericordia. Un Dios que evidentemente tiene misericordia con nosotros pecadores, pero un Dios que también hace juicio porque no tolera que vivamos en pecado. Entenderme, conocerme. Hermanos, tenemos que hacer una reflexión personal. Si no queremos caer igual que el pueblo de Dios en aquellos tiempos, en ritos, en religiones, si no queremos caer sencillamente en palabras aprendidas, son ritos, ¿no? Se convierte en un rito, en un ritual y uno lo va haciendo porque se convierte en algo aprendido, pero finalmente el corazón comienza a alejarse y a olvidarse de Dios. Y el Señor lo que nos llama es a esa intimidad con Él, a tener esa relación especial con Él que nos haga conocerle, que nos haga saber lo que hay en su corazón, que nos haga entender que todo tiene un propósito para bien en nuestras vidas, aun las cosas que no entendemos, pero entender que Dios tiene un propósito con esas cosas que no entendemos y es un propósito de bien para nuestra vida. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. Hermanos, no nos conformemos con la riqueza de Dios. Anhelemos conocer al Dios de la riqueza. No nos conformemos, hermanos, con que Dios nos da fuerza como de águila, nos levanta y no. Anhelemos conocer a ese Dios que nos fortalece cada día. No anhelemos solo la misericordia de Dios para nuestra vida, sino anhelemos conocer a ese Dios que reparte misericordia cada mañana, misericordia nueva cada mañana en nuestra vida. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Él es bueno, anhelemos conocer al Señor. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Quiero hacer una oración por todos vosotros en esta tarde, pidiendo al Señor que Él siga cubriéndonos de su misericordia y de su amor. Padre bendito, a ti exaltamos, tu nombre glorificamos, Señor. Nos ponemos delante de ti, en tu presencia estamos, Señor, y abrimos nuestros corazones porque no, Señor, no nos conformamos. Queremos más de ti, Señor, queremos más intimidad contigo, queremos conocerte tal como tú eres. Queremos, Señor, tener un corazón igual que el tuyo, que sienta igual que siente el tuyo, Señor. Queremos ver las cosas igual que las ves tú, Señor. Queremos actuar en la forma en que tú actuarías. Queremos hablar, Señor, con la mansedumbre, Señor, y con la misericordia con que tú hablabas a la gente, Dios mío. Queremos entender el propósito que tú tienes para con nosotros
a modo personal, el propósito que tú tienes con nuestra iglesia, Señor, que es tuya, Dios mío. El propósito, Señor, para nuestras vidas. Oh, Señor, deseamos, Señor, estar en tu presencia cada día y conocerte más y más. A tu nombre, mi Dios, gloria, honra y alabanza. Amén.